Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicarte, el podcast en el que contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y la construcción. Yo no soy Antonio Verdú y tampoco soy Enrique Alario. Soy David Arráez y hablamos de Passive House en climas cálidos con Andreu Villagrasa. ¡Arrancamos! Como os he dicho, soy David Arráez, usuario Arráez en las redes sociales y hoy, pues, os quiero presentar el Comunicar Talks, que es ese grandísimo, magnánimo, impresionante evento que va a tener en Valencia el próximo 8 de noviembre y que, sinceramente, tengo información privilegiada y os tengo que decir que estoy flipándolo mucho. Pero yo creo que aquí nos faltan algunas patas, sobre todo a los que sois oyentes habituales y que estáis diciendo, bueno, ¿y este ocupa a David Arráez? ¿De dónde ha salido? Que lo que queremos es escuchar a Antonio y a Enrique. Así que, no sé, Antonio, Enrique... Muy buenas, ahí, David. ¿no? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte en nuestro podcast otra vez. Nos ha robado el micro. Esto es, vamos. Nos tiene atados y nos ha quitado la mordaza para que podamos hablar un momento. Nos tiene secuestrados. Sí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Estuvimos en Valencia hace unos días y estuvimos ya pues poniendo bonito lo que va a ser el Comunicar Talks, que voy a tener el gusto de presentar, que os tengo que agradecer muchísimo que hayáis confiado en este charlatán que está ahora al micro, y lo cierto es que va a ser algo importante, algo apoteósico, algo épico, ¿no? Totémico, podríamos decir. Vimos el chulísimo escenario en el que va a tener lugar, el auditorio. Vimos también, pues empezamos ya a planificar todas las cosas, empezamos ya a ultimar esos detalles tan necesarios para que todo salga a pedir de boca. Y tengo que decir que me sorprendió mucho cómo lo estáis haciendo de bien, cómo estáis ahí en plan súper profesional, fantásticamente bien organizado todo, con un equipo extraordinario. Tenemos un equipazo, ¿eh? Sois muy pros, ¿eh? Sí, lo estamos intentando, hacer lo mejor posible. Nos hemos venido arriba, como te decía ayer, hace unos días, para lo que los estén oyendo, nos hemos venido muy arriba y al final hemos dicho, oye, pues sí, vamos con todas, sí, porque para ir a medias, eso ya está en otros. Nosotros tenemos que ir a tope. Y va a ser un evento que yo creo que va a suponer un antes y un después en muchos aspectos, no solo en el sector, sino también en, ¿cómo lo diría? Pues dentro de la propia ciudad, porque es una ciudad que tiene muy arraigado todo el sector AECO y lo cierto es que vamos a ver ahí a ponentes muy potentes. Además, acabo de hacer un pareado, como no. Vamos a ver a ponentes importantes y además vamos a tener un padrino, vamos, estratosférico, ¿no? Sí. Brutal. Sí. Tenemos a Fran Silvestre de padrino, que yo tengo el gustazo de haberle podido pedir que venga como padrino. Yo creo que no podíamos tener un padrino mejor para este primer evento de Comunicar Talks, que ya si va a arrancar con Fran Silvestre, imagínate lo que va a venir después. Sí. Es que ya va a ser... Y luego después, mucho mejor. Bueno, ¿y qué le podemos decir a la gente para animarles a que vengan aquí al Comunicar Talks? Pues escucha, yo creo que les podremos decir que no solo se trata de que vengan a escuchar a ponentes que van a ser potentísimos, que van a ser temas que van a ser súper interesantes, que no vamos a hablar de cimentaciones profundas en suelos arcillosos, sino que vamos a hablar de temas que van a ser divertidos, que no va a ser un congreso tostón con ponencias hiper largas, sino que aquí se viene a aprender, a conocer a gente, a tocar a esos que tenemos contacto en las redes sociales pero que no terminamos de desvirtualizar, a hacer comunidad, porque al final el objetivo inicial de todo esto nació para que Comunicar trascendiera de las ondas y trascendiera del vídeo para que llegara a esa presencialidad, que fuera una comunidad real, a que creamos ese grupo de amigos alrededor de un tema.
y creo que eso es lo que puede ser más atractivo, más allá de los temas y de la organización y de todo eso. El conocer gente y hacer contactos y tocarnos y hablar y tomarnos cervezas juntos. Eso es. Uy, lo de tocarnos me ha llegado muy adentro, ¿eh? Sí, cada uno que se lo tome como quiera. Desvirtualizarte al fin y al cabo. O como le dejen. Va a ser un evento muy chulo. Además, estoy seguro de que el auditorio en el que se va a hacer, que está allí en la Marina de Valencia, ¿se llama? Sí. ¿Se llama la Marina de Valencia? El Base One, sí. Sí, es el Base One. Sí, pues el lugar es maravilloso. Es una pasada. A mí me entusiasmó el diseño del escenario, cómo está montado todo. Y yo creo que, como habéis dicho, por encima de todo, va a ser una oportunidad para conocernos en persona. Porque tenemos, desgraciadamente, en este mundo que nos ha tocado vivir, demasiados contactos virtuales y digitales y tenemos muy poca sociabilidad real. Y lo de socializar con personas de verdad a las que puedes tocar no está de más. Y lo de a los tocar que se no iba con dejen, segundas, tampoco vamos a ir ahí a abusar, pero... Pero bueno, darnos la mano, ahora que ya pues no es un drama lo de dar la mano a nadie, un abrazo. Hay que abrazarse. Abrazarse es importante, ¿no? Porque abrazar... se transmite mucho. Yo no sé quién decía, creo que fue Andy Stallman, que le vi una vez, bueno, lo he visto varias veces, una de las veces que le vi dijo que había que darse 6 abrazos al día. Él se lo había oído escuchar a otra persona cuyo nombre no recuerdo. Pues oye, pues allí en el Comunicar Talks nos veremos y nos abrazaremos también. Muy bien. Pero escucha, Enrique, yo Pues antes de pasar, Dime. porque sí que deberíamos nombrar toda la gente que ha confiado en nosotros y nos está apoyando para el desarrollo del evento, quería preguntarle a David, porque tenemos por aquí el Basque Tech Summit, que es otro evento, y también quería que nos comentases un poquito qué es esto que lo organiza Berriland con David Barco y que nos Y tú también, estás ahí, liado. sí. También, que te dejas liar muy fácil. No sé, ¿esto cómo es? Eres facilón. Bueno, a mí lo que pasa es que me atrapasteis en este mundo vuestro. Yo soy un outsider completo, vengo del sector de la comunicación y de la digitalización, y hace cerca de un año, pues un año y medio más o menos, David Barco, uno de los socios de Berriland, me atrapó, me enseñó todo esto que estáis haciendo en el sector de la construcción, de la arquitectura, ingeniería y todo esto. Y yo dije, caramba, pero si es que estáis vosotros mucho más avanzados de lo que el mundo piensa. Y dije, pues voy a meter la cabecita aquí a ver qué me encuentro. Y me he encontrado con cientos de profesionales a los que he ido conociendo en este año y medio que están en lo más alto de la digitalización a cualquier nivel, porque ya os digo que yo he conocido muchos sectores, pero el vuestro me está sorprendiendo cada día. Y así fue como el año pasado pues, me ofrecieron presentar el Basque Tech Summit, el primero que se hacía. Así que este año, que se hace por segunda vez allí en San Sebastián, en el Estadio Anoeta de la Real Sociedad, dije, por supuesto que tengo que estar ahí presentando. Y va a ser un evento con un formato bastante distinto al de Comunicar Talks, puesto que aquí pues, está más centrado en mesas temáticas en las que va a haber X profesionales hablando de esas temáticas y es más intenso, podríamos decir, más directo al pie, pero es un formato también atractivo. Y lo más importante, que las entradas también siguen estando a la venta todavía, aún quedan plazas dentro del estadio. Bueno, no se hace en todo el estadio, ojo, se hace en el auditorio que hay dentro del estadio y quedan todavía algunas plazas presenciales y luego, si no, pues cuando se agoten estarán las entradas online para quien esté en otros usos horarios, en otras ciudades, pues oye, coges y lo ves desde tu casa, que tampoco está mal. Si quieres, lo que podemos hacer es que vamos a poner en los comentarios, en las notas de este programa, vamos a poner el enlace para que conozcáis lo que es el Basque Tech Summit y vamos a poner también el enlace a que podáis comprar las entradas tanto online como presenciales, ¿vale? Me parece muy bien. estupendo. Así que... Y además que va a ser, que yo, me consta que va a ser brutal también el Basque Tech Summit, y además estando donde está, que es allí por la zona del País Vasco, pues se come muy bien. solo por ir allí es una excusa, efectivamente. Hemos pensado todos en lo mismo. Solo por eso ya merece la pena. Sí, una cosa que no he comentado y que me parece muy interesante son unos talleres que se hacen, son 2 días en este caso, y el segundo día se hacen unos talleres
muy exclusivos con profesionales muy top, que podéis entrar en la web a verlos. Y bueno, como en este caso quiero hablar de mi libro, pues uno de los talleres lo voy a hacer yo y lo voy a centrar en la comunicación y en las habilidades de comunicación de vuestro sector. Porque una de las cosas que he visto que podemos mejorar mucho entre todos es a comunicar mejor. Así que bueno, los talleres también son una buena excusa para pegarse un salto allí a San Sebastián. Muy bien. Pues ya está, muy bien. Perfecto. Genial, pues oye, iros a las notas del programa y ahí podéis tener muchísima más información del Basque Tech Summit y entradas y todo lo que necesitéis. Pero escucha, Antonio, nosotros también tenemos mucho que agradecer, porque si hemos conseguido hacer el evento esto es gracias a que hay varias empresas que nos han dado apoyo y como no, pues tenemos que mencionarlas porque al final pues, hay que agradecerles que hayan confiado en nosotros en un evento que lo hacemos dos personas desconocidas del mundillo que no lo hemos hecho nunca y que han confiado que nos va a salir bien. Entonces, qué menos que comentar a Musat y a Leica, que son nuestros patrocinadores oro, a Building, a Itong, a IMG Windows, a Crystalline, que son nuestros patrocinadores plata, y también a Madentia, a GES Project. ¿Te suena GES Project, David? De algo. Tendré que buscarlo ahí en Google, sí, pero de algo me suena. Haremos más cosas con GES Project porque es una aplicación espectacular. También con Diasen, con Espacio GSI, con Álvaro Yagüe, con Buitec, Altermat y OCN, que son nuestros patrocinadores bronce. Y luego tenemos a los colaboradores al Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia, al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, a Moasure, a VT Labs, a la plataforma de edificación Passive House y a Open Obra. Ya ves tú si hay gente que ha confiado en nosotros. Tenemos el listón muy alto. Como fallemos, Antonio, toda esta gente la decepcionamos. Esto ya te digo yo que el año que viene se va a duplicar porque, vamos, por gana no van a ser, Enrique. Yo sigo pensando que nos va a salir estupendo y te digo, el año que viene se va a duplicar seguro. Sin ver, han confiado, imagínate cuando puedan ver. Claro, cuando nos puedan tocar y puedan ver cómo lo estamos montando, por lo menos qué pasión le estamos metiendo. Vale, que eso es necesario. Oye, quería recordar, ahora que has nombrado a la plataforma española del Passive House, y es que la semana que viene, concretamente el 24 de octubre, estaremos nosotros en Madrid. El jueves nos han invitado también la plataforma española del Passive House y iremos por allí con micro en mano, ¿no? Para quien se nos cruce por en medio, pues meterle el micro y preguntarle qué tal, qué hace por aquí. Eso parece una amenaza. Sí. Así que nada, que no se me olvide. Ahí también muy bien. Muy bien. Pues nada, yo creo que podemos que ya podemos soltar el secuestro que le hemos hecho a David, que la verdad es que es un gustazo tenerlo por aquí. Y vamos a pasar ya con nuestro programa de hoy, que como ha dicho David súper bien al principio del programa, vamos a tener el tema de... Vamos a hablar de Passive House en climas cálidos con Andreu Villagrasa. Pero antes, evidentemente, siempre tengo que dar las noticias del Colegio de Arquitectura Técnica de Valencia, que primero hay que comentar que el colegio está avanzando en la renovación de su página web, que yo estoy participando activamente y está quedando súper chula, que es un proyecto en el que empezó hace 10 meses, ya empezamos con las reuniones, con una comisión que incluye colegiados, que como os digo, estoy yo metido ahí, personal del colegio, miembros de la Junta de Gobierno. La nueva web va a tener dos partes principales, una dedicada a la oficina colegial y otra enfocada a los servicios del colegiado y ejercicio profesional. Y la oficina colegiado creo que os va a gustar mucho porque le han dado un cambio total y la verdad es que la hemos cuidado mucho y va a ser un cambio muy, muy, muy moderno, muy chulo. Luego también en un par de semanas está prevista una versión beta de la oficina colegial que algunos colegiados probaremos para asegurarnos de que todo esté funcionando perfecto y así pronto podremos compartir más noticias sobre esto. Y en segundo lugar, una oportunidad formativa súper interesante porque el colegio ha lanzado un curso práctico de inteligencia artificial diseñado específicamente para arquitectos técnicos. Es un curso que enseñará cómo aplicar la inteligencia artificial en la gestión profesional diaria, cómo mejorar la planificación, optimizar los procesos de trabajo, aumentar las ventas, el marketing, todo esto mediante herramientas de IA y de Machine Learning. Serán 10 horas de formación a un precio súper excepcional para los colegiados, que por 25 euros, tú fíjate, 25 euros, ¿de dónde vas con 25 euros? Pues puedes aprender lo que hoy en día hay que estar ahí, que nosotros ya estamos con lo del máster de IA y yo creo que todo el mundo se tiene que meter. Así que hay que darse prisa porque probablemente se vayan a agotar pronto las plazas. Pondremos también enlace para que la gente pueda ir.
Y ya está, estas son las noticias del colegio. Así que dicho esto, Vale. David, te dejamos que sigas dirigiendo nuestro podcast y si quieres dar pie al invitado, pues oye, ya rematas, porque esto ha sido un arranque de lujo, pues vamos a hacer también un final de lujo. Pues vamos con ello. Vamos con Andreu Villagrasa, ¿no? Que nos va a hablar del tema del Passive House en climas cálidos, que la verdad es que estuvimos con él reunidos la semana pasada y tuvimos una charla bastante interesante. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, Enrique, pasando otra tarde de podcasting. Otra tarde más, sábado festivo, y nosotros grabando. Y otra verdad, qué festivo. Encima liando a la gente para que graben un sábado festivo, porque que grabemos tú y yo, pues aún, pero que venga un invitado en festivo a grabar, eso ya tiene mérito. Sí. Pero bueno, es que nos gusta mucho, la verdad es que nos gusta. Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy tenemos un tema que ya lo hemos comentado en la intro, que vamos a hablar de Passive, que es un tema que nos gusta un montón, y como sabemos poco de Passive, queremos saber más, y para eso traemos invitados súper potentes para que nos enseñen temas de Passive, y hoy en concreto, ¿de qué va a ser? Pues hoy vamos a hablar de Passive, que yo creo que nos atañe sobre todo a los que estamos aquí en la zona de la Comunidad Valenciana, en Mediterráneo y en el sur, y es el Passive en climas cálidos, porque hay mucha gente que piensa que el Passive solamente es para climas fríos y no. Además, yo acabo de terminar una casita aquí al lado en Alicante y eso, vamos a hablar de Passive para climas cálidos. Y como tú has dicho, hemos traído pues un experto, ¿no? Súper experto, que está potenciando todo el tema del Passive en climas cálidos y si quieres le presentas y que entre ya con nosotros. Pues hombre, yo creo que sí. ¿Para qué hacer esperar ni más ni menos que Andreu Villagrasa? Muy buenas, Andreu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Hola, Enrique, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Llevamos media tarde aquí ya hablando, pero bueno. Como si no. Hemos hecho el paripé de que te presentamos y tal. Está guay, hombre, está guay. Tenemos que hacerlo así. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien. Es un honor aquí volver a conversar con vosotros, como siempre. Y nada, un placer estar aquí en el podcast y poder resolver dudas, hablar un poquito más sobre el estándar y nada, y compartir conocimiento. Genial. Porque Andreu lo hemos tenido ya en varias ocasiones. Al final te vamos a tener que hacer el pase VIP ya de comunicar, ¿no? Porque te hemos tenido en el ratito Passive House, evidentemente, que grabamos cuando estábamos en Rebuild. También estuviste con nosotros cuando nosotros fuimos al congreso. ¿Se llama? No es congreso. Sí, el Congreso Nacional Passive House. Congreso Nacional Passive House en Valencia, de la plataforma, ¿no?, de edificación Passive House en Valencia, correcto. Sí. Que por cierto, Antonio, estamos allí otra vez dentro de nada, La ¿no? semana que viene, esta semana que viene, no a la otra, ¿vale? El 24 creo que es, nosotros estamos jueves en Madrid, en el Congreso PEP. Si vais a ir ahí al Congreso PEP, nos vamos a ver. ¿Tú vas a ir, Andreu? Sí. Joder, pues claro. Pues el jueves te enganchamos. Otra entrevista más. Sí. Yo es que soy el delegado de la plataforma en Cataluña. Ajá. Ostras, verdad. Entonces, a estos eventos, además que ya antes de ser delegado ya me gusta mucho ir, acudir, ver. Llevo 3 años siendo ponente, o sea, siempre llevo algo para compartir. Y este año también, el primer día tengo una charla. Y nada, muy contento. Este año les dije, por favor, ponerme el primer día o de los primeros días, porque siempre me tocaba el último día de las últimas sesiones, ¿sabes? Porque también y ahora nada, este primer día, el martes por la tarde a las 4, tengo mi charla, que hablaré de la arquitectura Passive House es apta para todos. Mira. Entonces, este es el título. Y nada, y pondré como ejemplo mi propio proyecto de casa, que lo he realizado, que es esto que veis aquí. Que bueno, que la llamo el Petit Passive, pero bueno, esto ya los más interesados, o si nos hablamos más tarde, pueden venir y escuchar la charla. Yo creo que puede ser que haya un vídeo por ahí con Jordi Martí en tu casa. Sí. Hay en el Instagram, sí, Jordi tengo muy buena relación, me gusta mucho su trabajo y nada, y tuve la suerte de hacer un reel colaborativo con él y además es el vídeo con diferencia más visto de todo mi perfil, o sea, es una locura. Claro.
Y sí, sí, cualquiera puede ver mi casa en Instagram. Es que Jordi se le ocurre un montón. Jordi Martí X, para el que lo quiera encontrar y además el que lo quiera conocer, que sepáis que va a estar en nuestro evento en Comunicar Talks. Así que otra razón más para que os apuntéis a Comunicar Talks. Sí, además que estuvimos Sí, con él la semana pasada haciendo un directo, ¿no? En Instagram, o sea que si Ujú. queréis buscarlo, estará por ahí en Instagram, en nuestro Qué tío perfil. más grande, ¿eh? Sí, sí. sí, es un Yo... crack. Sí, sí, qué guay. Yo tengo muchas ganas de conocerlo en persona. Me apetece un montón conocerlo en persona. Bueno, a mucha gente de las que va a venir, ¿no? Pero a él tengo ahí una chispita que me apetece mucho. Además, que lo contactamos gracias a ti, porque fuiste el que nos pusiste ahí en contacto un poquito. Fuiste el celestino de nuestro Sí, contacto. sí. Así que Es súper que los agradecidos. dos estamos aquí en Barcelona y al final por unas y otras, por cosas passive, tal, pues un día lo conocí Ujú. y Ujú. poco a poco, pues él me grabó mi primer podcast hace Mm. ya 3 años o así. Y nada, y la verdad que muy profesional y personalmente una persona de mucho valor, sí, sí. Genial, muy bien. Pues nada, oye, ¿qué os parece si nos ponemos a hablar de Passive, que es a lo que hemos venido? ¿Te apetece o qué? Sí, 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 si quieres me presento porque Sí, es verdad, no sé, preséntate, si la gente preséntate, no me porque conoce. hemos supuesto ya que todos te conocen, pero preséntate, es verdad. Claro, no, Perdón. yo soy arquitecto técnico por la Universidad de Valencia y nada, mi carrera profesional se ha centrado más en auditar, consultoría, soy formador también de los cursos Passive House con Energy House, con mi antigua empresa, que sigo colaborando con ellos. Y nada, ya hoy en día mi principal motivación es la consultoría energética y la formación y en eso me dedico y también estoy intentando crear mi propia empresa, internacionalizarla y también Joder, luego os comentaré qué tal ha ido el viaje por las Américas, porque hace una semana volví De de hacer las un trip Américas. bastante de las Américas del Sur y hay temas interesantes allí a nivel de construcción, passive, de qué cómo bueno. está. Y nada, básicamente ese es un resumen muy cortito y que me gusta mucho, pues digamos, la consultoría, me estoy especializando en inteligencia artificial y me gusta mucho también la formación, o sea, Ujú, formar a la gente. Ujú. muy bien. Hay que tener narices y ser un valiente de ya no solo montar una empresa, sino además ya montarla pensando en la internacionalización. Cuando la gente la monta pensando en que sobreviva y tú ya estás pensando en montarla y además que sea internacional, ¿no? Eso está muy bien. Sí, o sea, es más, cuando he viajado, he visto, por ejemplo, el mercado latinoamericano, he visto que tengo mucho más potencial Ujú. de llegar a conseguir un gran proyecto Ujú. que no tanto en España, ¿sabes? Porque, ¿sabes esto que dicen que nadie es profeta en su tierra? ¿No? Ujú. Ya. Entonces, el tema también es que están en un momento que es como hace 10 años aquí, ¿no? Algunos países Ujú. y está todo como nosotros ya lo tenemos, lo sabemos todo, cómo lo tenemos que hacer, cómo es el proceso y ellos están ahí empezando y la verdad que te ven como una persona que puede llegar a hacer que crezca mucho más la Claro. construcción, el país, ¿no? Entonces, Es me ha crecer gustado mucho junto a este. ellos, ¿no? Crecer Sí, junto a los que empiezan a crecer ahora. Muy bien, Muy bien. pues aunque en varias ocasiones, bueno, en muchas ocasiones en el programa hemos hablado de Passive House y todo eso, pero yo creo que la pregunta es obligatoria, el arrancar preguntando qué es exactamente el estándar Passive House, pero vamos a dar el puntito que queremos darle hoy, que es hablar del Passive House en climas cálidos. Entonces, ¿qué es exactamente el estándar Passive House y cómo se adapta a los climas cálidos? Y cuidado que esta pregunta puede dar pie a que respondas todas las que vienen después. Entonces, tampoco te vengas arriba. sí, voy a ver, a decirlo así un poquito rápido porque son muchas cosas y también quiero ser ameno. Entonces, Ujú, el Passive House es un estándar de construcción que principalmente mira la eficiencia energética y el confort térmico, ¿vale? ujú, Voy a también explicar lo que no mira, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos más con lo que no mira. El Passive House no mira la sostenibilidad de los materiales. Ujú. El Passive House no mira la huella de carbono, no mira el CO2 embebido en los materiales que utilizamos, etcétera. El estándar Passive House, en definitiva, es una simulación que vamos a hacer con un Excel que llamamos PHPP y a través de ese Excel verificamos la certificación. Comprobamos y además podemos hacer un análisis de mejoras, podemos ver todo el análisis de flujos de calor,
de cargas, de demandas, de consumos de energía, ¿no? Entonces, Passive House es igual a eficiencia energética y confort térmico. Que estos dos objetivos generen salud en las viviendas es también directa o indirectamente relacionado, ¿no? Pero no, cuando un arquitecto me pregunta, estoy haciendo un proceso de consultoría de un edificio grande y me dice, pero Andreu, dime los materiales de los aislamientos. Le digo, yo te voy a decir la lambda del aislamiento, pero el aislamiento puedes colocar el que tú quieras. Entonces ya depende más de la conciencia del arquitecto para elegir los materiales que no en la certificación. La certificación no determina qué materiales tenemos que utilizar. Passive House lo podemos hacer en madera, en hormigón armado, en bloques Eaton. Podemos hacerlo de prefabricados. El sistema constructivo da igual. Al final es que la simulación dentro del Excel cumpla los criterios y requisitos de diseño. Vale. Durante el proceso de simulación nosotros nos daremos cuenta. Eso es como una herramienta para la toma de control, para la toma de decisiones, ¿no? La certificación Passive House tiene dos puntos que son los más difíciles, ¿no? Digamos, que es el tema de la hermeticidad y el tema de hacer esta simulación, ¿no? Básicamente el resto es hacer bien una construcción. El aislamiento bueno, o sea, bien puestos los espesores de aislamiento, las ventanas de alta calidad o media calidad. Básicamente todo el resto no es muy diferente a una construcción moderna y eficiente, ¿no? Lo principal sería el criterio de hermeticidad y luego el criterio de control de la calidad del aire, que nosotros La ventilación. en Passive House, ventilación, trabajamos con recuperadores. No sé si queréis que profundice más en lo que es... Ahora te iremos preguntando, no te sí. preocupes. Sí, yo creo que con esto... Eso es Passive House, y Passive House en clima cálido es lo mismo que en clima frío. O sea, Passive House, ¿cómo es más rentable? Dentro de los climas extremos, tanto sea en calor o en frío, el Passive House es muy rentable, ¿no? Cuando tenemos zonas del mundo, ¿no? que las llamamos zonas de happy climate, que se llaman zonas de temperatura muy constante durante todo el año, es muy fácil hacer Passive House. El salto térmico entre el interior y el exterior apenas varía durante el año. Vamos a poner menores aislamientos, vamos a poner calidades de ventanas, podemos optimizarlas más a valores más altos, no hace falta ir a valores tan bajos. Entonces, cuanto más te separas de la línea que yo llamo Happy Climate, tanto para frío como para calor, se vuelve cada vez más interesante poner el estándar y más difícil. Cuanto más te acercas al Happy Climate, más fácil es hacer Passive House. En Canarias, hacer una Passive House es mucho más fácil que en Andorra. Claro, lo que pasa es que a lo mejor allí hay mucha gente que dice que no tiene sentido a lo mejor el poner un Passive House porque como están tan bien y tienen un clima tan bueno, que ¿para qué van a poner una Passive House? ¿No? Es haciendo de abogado del diablo. Sí, pero es que es también este concepto de que las Passive House son viviendas incubadoras, ¿no? Esto lo he escuchado hace poco, estuve lo leí hace poco esto y no me gustó nada la comparativa de casa bioclimática, casa incubadora, porque para mí la Passive House, el criterio cero, número de base, el que viene de base, es arquitectura bioclimática. ¿Sabes? Entonces nosotros analizamos en la herramienta y en el SketchUp, a través del plugin que tiene Passive House, analizamos la orientación, analizamos las ganancias solares de las diferentes fachadas, analizamos las protecciones solares. Nosotros podemos ver cómo son los vientos en la zona, no con la aplicación, sino ya nosotros investigando con el ordenador y tal. Entonces, la Passive House no es una vivienda que trate de aislarse del mundo exterior. Lo que pasa es que el concepto Passive House funciona muy bien pues con las olas de calor o en un país como Paraguay que hace mucha calor y mucha humedad. Entonces, ellos siempre quieren estar más fresquitos que fuera porque ya fuera hace mucha calor. Claro. En países como Centro Europa quieren Passive House y funciona muy bien porque necesitan estar calientes dentro de casa porque hay mucho salto térmico con fuera, ¿no? Cuanto más te separas de este salto térmico, más happy climate es,
No significa que no hace falta hacer Passive House, sino que Passive House es muy fácil de hacer. Una Passive House en Canarias es mucho más, bueno, lo que he dicho, ¿no? Es mucho más fácil. Incluso podemos llegar a no poner el recuperador de aire, porque cuando el salto térmico entre fuera y dentro es muy pequeñito, imaginaos que en una Passive House en Centro Europa, fuera están a menos 10 grados, dentro están a 20, 22 grados, ¿no? Vamos a poner 22. Hay un salto térmico de 32 grados, ¿no? Cuando trabajamos en modo calor, ¿no? Si nosotros estamos en Canarias, que la media son 20 grados al año, y dentro de casa queremos estar a eso, a 25 o 20, ¿no? Entre ese rango, es un salto térmico de 5 o de 0. Entonces, el recuperador de calor pierde el Claro, sentido. no funciona. Más, la herramienta de simulación ya lo veremos en los datos, ¿no? Entonces, podemos incluso certificar Passive House sin recuperador. Esto Fíjate. es una cosa que también la gente se cree que está obligada a poner recuperador. El recuperador es esencial en términos de eficiencia energética cuando hay un salto térmico muy grande entre dentro y fuera. Claro. Cuando Eso ese economiza la Passive salto House. térmico empieza a ser igual, el recuperador pierde el sentido, ¿no? Entonces, no es que sea más caro Passive House, es que aún queda un poco de falta de conocimiento en los técnicos y en la herramienta de simulación, porque el Passive House no tiene por qué ser tan caro. Pasa que el tema de la hermeticidad es el principal punto de donde la certificación, pues mucha gente no le gusta o cree que... Pero bueno, es que eficiencia energética es el control del volumen interno de aire. Si nosotros controlamos el aire interno, controlamos la energía. Y si luego ya controlamos los flujos, que son cuánta energía pierde nuestra fachada, nuestra cubierta, ahí está. O sea, eso es eficiencia energética. Y a largo plazo, la eficiencia energética es sostenibilidad. Claro. O sea, quiero decir, ¿qué es sostenibilidad? ¿Tener materiales saludables? Sí, eso también. O materiales de huella de carbono, impacto muy bajo también. Sí, eso es sostenibilidad. Pero la sostenibilidad a veces la gente la habla solo como cubierta verde, fachada verde. O, no sé, hay conceptos de sostenibilidad que yo los escuché también en el congreso que estuve ahí en Paraguay. Habían algunas cosas que de sostenibilidad que a mí me dije, esto hay que ir mucho más allá. No podemos pensar que sostenibilidad es poner cubiertas verdes o sea, que eso ayuda, pero es solo una cosita eso. Y bueno. Y Andreu, perdona, volviendo un poquito al principio, porque a mí, de lo que nos comentaba sobre el tema del Passive en climas cálidos, o sea, ¿qué retos nos podemos encontrar a la hora de aplicar el Passive en climas cálidos? Que se diferencie de los climas fríos. El principal reto lo tenemos en el análisis de las protecciones solares. O sea, necesitamos en clima cálido pues analizar muy bien cómo funcionan nuestras protecciones solares, las móviles y las fijas, e ir valorando diferentes opciones y viendo cómo afecta a la demanda de refrigeración y quedarnos con la mejor. Y luego el tema de la hermeticidad, yo también diría, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que en clima cálido, ¿por qué tengo que tener una casa tan hermética? Yo quiero abrir las ventanas. A mí esto también hay no sé por qué, mucha gente dice que en las Passive House no se abren las ventanas. Eso no es cierto. O sea, en las Passive House no tienes la sensación de necesitar abrir las ventanas porque hay un recuperador de aire. Pero en épocas intermedias, la casa puede estar perfectamente abierta. Entonces, si yo quiero ventilar, yo quiero que entre el aire por las ventanas, no por infiltraciones no deseadas, ¿no? Entonces, yo a veces me sorprende porque digo, las Passive House respiran, ventilan, o sea, quiero decir, se puede perfectamente. Además, el aire entra por la ventana. Tú, cuando no trabajas la hermeticidad, tú tienes una casa que realmente con las ventanas cerradas sigue respirando, sigue perdiendo energía, ¿no? Entonces yo eso es lo que a mí me gusta del tema del concepto de hermeticidad, es ese, ¿no? Entonces en clima cálido, digamos que la casa está... Yo muchas veces lo comparo con un coche, ¿no? Nosotros en el coche subimos y durante una época del año bastante larga tenemos las ventanas siempre abiertas. Durante otra época las cerramos, pero aún no estamos encendiendo el aire acondicionado ni la calefacción, ¿no?
Y durante unas semanas del año, unos meses, sí que todos los días lo ponemos porque o nos morimos de calor o nos morimos de frío. Pues al final las viviendas es lo mismo que nosotros la manera en la que vivimos con los automóviles, ¿no? Entonces, en clima cálido sería esto, la semana más calurosa tú tendrías, o el mes o los meses más calurosos, tú tendrías una casa muy confortable con un consumo de energía muy bajo. Durante el resto del año serían temperaturas normales, entonces la casa está como una casa convencional, a veces abierta, a veces cerrada, y luego en invierno lo mismo, podrías tener una casa refugiada del frío sin apenas calefacción. Pero bueno, en clima cálido el principal tema es el tema de las protecciones solares, la Protección solar. hermeticidad, ¿no? Y La sombra, ¿no? Hay que sombrear sí, para que no es que es te más acumule, para que no te meta calor dentro de la vivienda, ¿no? Porque con exacto, vidrio solo, o sea, los vidrios, la tecnología que tenemos actualmente con los vidrios no es capaz de soportar una ventana al oeste sin sombrear y que no te meta calor dentro. claro, claro, Complicado. claro. A mí me sorprende, bueno, desde el código último, el código técnico 2019, el tema de las protecciones solares se puso de manera obligatoria en los certificados energéticos, que hasta entonces Mm. no estaba. Entonces, yo cuando estuve allí en Paraguay me sorprendió porque Paraguay es un país con economía estable y está en crecimiento increíble, ¿no? O sea, tú ves que se están haciendo edificios muy grandes, tal, y hay edificios muy nuevos también en Asunción, ¿no? Entonces, veía que no tenían protección solar, me sorprendía un montón, porque allí en Asunción estaban saliendo del invierno y estaban a 37 grados. Fíjate. Madre mía. ¿Sabes? Entonces, y yo estaba como diciendo, wow, aquí en verano hace mucha calor. No es que haga Ujú. mucha calor, es que todos los días se mantiene Humedad, una tal. temperatura de 43 grados y tal. Y luego la Y humedad bueno, también, ¿no? Me imagino que en esos países la humedad. claro. Entonces, se me olvidaba, me has preguntado, ¿cuáles son los principales retos en clima cálido? Era la protección solar, el tema de hermeticidad que siempre está ahí en Passive House y el tema de la humedad. O sea, Claro. cuando hay un ambiente muy húmedo, perjudica más, o sea, es más difícil combatir esa humedad que altas temperaturas. La humedad es jodida, para que nos Joder. entendamos, ¿no? En Ahí sí que términos penaliza. de buscar el rango de confort, la humedad Mm. penaliza bastante. Entonces, en clima cálido, principalmente los hándicaps o los objetivos sería analizar bien la protección solar y analizar bien la frecuencia de excesiva humedad. Que Claro. hay sitios donde la tienen cálidos y hay sitios donde no la tienen, Ujú. ¿vale? Sí, yo Porque Porque en Madrid hay la zonas humedad de... abriendo las ventanas sí que te penaliza bastante, ¿no? Depende de la zona, de dónde estemos. En las antiguas conferencias nacionales yo hice un análisis de confort en ventilación y me di cuenta, porque usé muchos ficheros climáticos de España, por ejemplo, la ventilación nocturna de verano en Mallorca, en términos de simulación, no es recomendable. Luego que Ujú. tú allí en práctica, en un día práctico que hay baja humedad, lo hagas y tal, pero en términos generales, en Mallorca y en Barcelona también había mucha, no era totalmente recomendable, pero por ejemplo, Por la Galicia, humedad, te que refieres, es, ¿no? que es por la Claro, humedad, por la porque por la humedad. noche continúa y entraría en la vivienda. Pero en Ujú, Galicia, esto también es un tema del diagrama psicométrico. ujú. Cuanto más caliente es el aire, más humedad puede acumular, Acumular. puede tener Ujú. dentro, ¿no? Entonces, en Galicia la temperatura nocturna en verano bajaba hasta los 19 grados. Entonces, es muy recomendable combatir el sobrecalentamiento, por ejemplo, en la provincia de Galicia, abriendo ventanas por Con la la noche. ventilación. Es como Mm. que la passive house o la vivienda es una pila, se descarga, ¿no? Por la noche. Ujú. Entonces, eso Ujú. luego durante el día estás muy fresca la casa y fuera hace calor también, ¿no? Claro. Y Entonces, uno de los principales temas sería ese, el cómo trabajamos cómo vamos a combatir la humedad o si el rango de humedad que tenemos es aceptable o no. claro. Pero hay... dale, dale. No, bueno, yo quería poner un ejemplo porque, como os he dicho antes, acabo de terminar una obra a escasos kilómetros de la playa, aquí en Alicante, y es una pasis de madera y es una casa que ahora allí tenemos mucha humedad.
Entonces, la casa, antes de poner en marcha todo el sistema de ventilación, de activar todo el sistema de ventilación, la casa tenía muchísima humedad. Y abrías las ventanas, o es que no podías estar, era como estar dentro de una nevera con la puerta cerrada, era imposible. Cuando ya pusimos en marcha Pero sin enchufar. Pusimos ¿Una la nevera sin enchufar? Cerrada. Correcto, sí. Tú imagínate meterte dentro de una nevera sin enchufar cerrada. Eso es lo que allí era. Que era igual, sudaba la casa. Era exagerado. Pues bueno, cuando pusimos en marcha la ventilación y sobre todo la deshumectación, porque en esa casa metimos un sistema de Zender que venía con la deshumectadora, tardó 2 días en deshumectar la casa, ¿vale? Sí que tardó al principio bastante, pero una vez que la casa estaba deshumectada y estaba ya ventilada, aquello era una maravilla. O sea, es que no te puedes imaginar lo bien que se estaba allí. No hacía falta ya abrir las ventanas, o sea, para nada. Ya podrías estar bien, ya ni solamente con la ventilación, la deshumectadora funcionaba muy poco, ¿vale? Porque ya la casa había perdido toda la humedad interior y entonces lo que se buscaba era no abrir ventanas para evitar eso, lo que está diciendo Andreu, que nuevamente entre otra vez la humedad y tengamos que volver a deshumectarla, con el hándicap que aquella casa es una casa exenta, con lo cual vamos con placas solares, con acumuladores, con baterías. Entonces, claro, la deshumectadora consume muchísimo. Entonces, claro, cuanto menos hagas que la deshumectadora entre en marcha, pues bueno, más eficiente en la casa, ¿no? Esa acumulación menos consumo, Claro, sí. y ese consumo lo utilizas para otras cosas. Pero hay muchas, hay algunas arquitecturas que tienen como estrategia la ubicación de las ventanas y claraboyas y todo eso para generar ventilación cruzada y ese tipo de cosas. ¿Eso es compatible con una casa Passive House en climas cálidos? Es decir, ¿se puede utilizar como estrategia como tal dentro Totalmente, Sí, totalmente. ¿no? Y es casi que necesario en casi todos los casos. O sea, los conceptos tradicionales de arquitectura bioclimática son todos aplicables a Passive House. O sea, Ujú. es lo que decía, es el criterio número 0, el de punto de partida. Cuando vemos un proyecto, primero vemos qué podemos hacer para no estar toda la vida pagando más refrigeración, calefacción. O sea, entonces, hay una estrategia que a mí me gusta mucho, que es la ventilación cruzada a efecto chimenea. Entonces, Ujú. esto para evitar el sobrecalentamiento se pone una claraboya, digamos, en el hueco de la escalera normalmente y se pone Ujú. arriba y esa claraboya está motorizada. Entonces, también está automatizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un simple temperatura interior y exterior y esa es la que hace la ventilación nocturna de verano, pero la hace sola. O sea, no es el usuario el que va abriendo y cerrando. Ujú. ¿Vale? Cuando Entonces lo se crea necesita, abre. Claro. cuando la temperatura exterior desciende más de 2 grados que la temperatura interior, eso ya se puede abrir. Si estamos en un horario de X a ahí, ¿no? O sea, un horario no Ujú. está. Entonces, esa estrategia me parece como, sí que es verdad que no es activa, ¿no? Porque sería una ventilación cruzada en la que hemos puesto un elemento motorizado que depende de la energía, ¿no? Pero bueno, no sé, lo veo Muy como que puntual. Claro. el resultado que te puede dar, el efecto chimenea funciona súper bien. O sea, quiere decir, en cuanto se Claro. pone todo el aire caliente en la planta segunda, tú lo sacas y eso hace barrido de que la planta primera y planta baja Mm, suba todo el aire. Entonces, claro. esta estrategia yo la recomiendo mucho a Passive House Designers y se puede simular dentro de la herramienta Ujú. y es totalmente compatible. Ujú. Claro. Yo, por ejemplo, como anécdota también de eso de crear flujos de aire, en las casas de New Houses que he participado, que son las de Fran Silvestre, bueno, las hemos visto varias veces y he hablado mucho de ellas. Hay una de ellas especialmente que tiene una pérgola bioclimática en la parte delantera que tiene pues, un sombreamiento que aproximadamente, si no recuerdo mal, eran 3 metros o algo así. Y era espectacular cuando estábamos allí en obra y ya estaba colocada esta pérgola en verano, en pleno agosto, y en la parte de abajo de la pérgola que había sombra, si abría un poquito la pérgola, tú notabas que se generaba una corriente De aire. Claro. automática porque, claro, el flujo de aire subía el calor y hacía que entrara más aire, que no entraba aire fresco porque hacía calor, pero sí que notabas que había Claro, un flujo de aire, ¿no? Y era más agradable estar debajo de la pérgola que estar en una sombra cuando estaba, o sea, en la misma pérgola estaba cerrada y si estaba abierta estabas más a gusto, incluso estando Mm. en la misma posición y con la misma sombra, ¿eh? Las corrientes de aire generan una sensación, cuando tenemos calor, tenemos una pequeña capita de sudor muchas veces. Mm, Entonces, una simple corriente de aire
puede hacernos reducir la sensación térmica 2 grados fácilmente. Entonces, igual que los ventiladores de techo Eso en te las iba a decir yo. viviendas, Sí, yo sí. también los recomiendo mucho, Yo porque tengo. no consumen apenas energía y Y te mueven crean el esa aire. sensación térmica y lo mezclan también. Ujú. Yo tengo una doble altura aquí, lo puse y claro, cuando tengo la calefacción o la refrigeración, yo solo pongo a toda velocidad y en un momento me ha mezclado todo el aire de este espacio Claro. diáfano, ¿no? Pues un efecto chimenea que también cree esa corriente y que tú estés en el salón y notes ese airecito, aunque no sea aire frío, pero es clave, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Y continuando con las soluciones, ¿no? para construcción de viviendas passive house en climas cálidos, ¿tú qué soluciones constructivas recomendarías o sea, para ejecutar en climas cálidos? ¿O es diferente que en climas más fríos o cómo lo ves? A ver, el tema del sistema constructivo también es cuando lo que se puede hacer, ¿no? Pero si se puede elegir, yo siempre iría a lo más sostenible posible, que podría ser tendría que ver alguna prefabricados, madera, pero también hay un tema que es la capacidad específica, la inercia. Ujú. La inercia que va a tener esa vivienda, ese edificio. Entonces, una casa de madera apenas tiene inercia. Inercia es la capacidad de almacenar energía, ¿no? Entonces, una vivienda de hace muchos tiempo con 1 metro de roca, entrábamos dentro de esas casas de campo, ¿no? Y dentro hacía fresco, ¿no? Era Fresco. como, Sí. tiene mucha inercia térmica, ¿no? Una capacidad específica alta. Entonces, las casas de madera, el contrario, ¿no? Entonces, si le pega el sol y eso no está bien protegido, etcétera, es un horno. O sea, literalmente, y se pone caliente muy rápido y llegamos a la noche y pierde el calor muy rápido porque tiene muy baja inercia las casas de madera, ¿no? Y una casa, luego, claro, si pudiera trabajar un hormigón con bastante porción reciclado, elementos reciclados, yo iría a cualquier sistema constructivo. O sea, no me limitaría ahora a todo madera, porque también esto de vamos a construir todo en madera, o sea, ojalá se pudiera construir todo en madera, pero estamos trayendo madera de sitios muy lejos. O sea, quiero decir, y Claro, estamos eso le quita vendiendo la sostenibilidad. sostenibilidad, claro, estamos vendiendo sostenibilidad sin luego haber analizado la huella de carbono de esa madera, ¿no? Entonces no nos aseguran que esta madera, y bueno, y al final te das cuenta que vienen de Siberia, de Brasil, que no sé, que pagarán un montón de certificados para decir que esa madera es sostenible, ¿no? Pero Claro. yo no diría, este es el sistema constructivo. Yo creo que el futuro está en los elementos prefabricados que vienen y ensamblamos en obra. Yo creo que y luchar porque por normativa eso sea lo más sostenible posible. Y entonces llegará a más gente, a un precio asequible. Entonces ahí es donde yo lo veo más, que haya más salida y mejor para todos también. Muy bien. Vale. Y de todo el rato que hemos estado hablando del equilibrar el confort térmico en verano y todo este tipo de cosas, abriendo las ventanas y tal, ¿seguiríamos dependiendo de la utilización del aire acondicionado en una casa passive house en clima cálido con lo que hemos estado hablando ya hasta el momento? ¿Sigue siendo necesario? Te devuelvo la El- pregunta. Venga, va. Entonces, ¿tú crees que en una casa no passive house sería necesario poner aires acondicionados en el clima España hablamos, ¿eh? Sí, sí. O sea, clima más bien mediterráneo, que ya lo conocemos mejor aún. O sea, ¿tú crees que hoy día hacer una casa nueva ¿en qué tanto por ciento pondrías tú que necesitamos un sistema de aire acondicionado? O sea, quiero decir, El 100%. ¿la construirías sin aire acondicionado hoy en día? Yo no tengo aire acondicionado. Pero si te Bueno, construyeras tu casa nueva, ¿la pondrías? Pues si me la hiciera bien aislada y tal, pues posiblemente no, porque no tengo ahora y paso el verano bien. sí, Vale, pero entonces,
el tema Sí, pero es... Antonio está diciendo un sí, pero que No, ahora pero nos estoy dirá diciendo, algo. pero sí, pero vamos cada vez a más, o sea, un clima mucho más cálido. Entonces, yo cogiendo la pregunta de Andreu, si yo tuviese que hacerme en mi casa, no sé si me colocaría aire acondicionado, pero me haría una preinstalación, por si acaso. Eso sí que lo haría. Entonces, Hombre, bueno, todo el mundo, todas las casas que hacemos tú y yo tienen tienen aire unos sistemas de aire acondicionado, por acondicionado eso. de la hostia. O sea, pero bueno, sigue con tu Sí, sí, razonamiento, Andreu. perdona. Claro, entonces, o sea, tú puedes poner elementos pasivos en todo el, o sea, y análisis bioclimático, ¿no? Pero siempre Ujú. puede pasar que un mes del año, o sea, los elementos pasivos no crean refrigeración activa. O sea, quiero Ujú. decir, no podemos esperar que una passive house genere y el recuperador genere frío. Cuando, o sea, eso no existe, ¿no? De Vale. una cosa pasiva no se puede hacer una cosa activa, ¿no? Entonces, Ujú. si tú quieres un confort del 100%, no puedes simplemente con solo cosas pasivas. O sea, habrá unas semanas del año o un mes en el que, o sea, o irás o bastante abrigado dentro de casa o irás con ventiladores a todo rato funcionando y ventiladores por aquí y ventiladores por allá, ¿no? Ujú. Entonces, en clima cálido sí que es necesario, o sea, cuando nosotros hablamos Passive House, hablamos de confort térmico, el mejor confort térmico que podemos tener, ¿no? Entonces, no podemos, o sea, necesitamos poner un sistema activo en una Passive Vale. House en clima cálido, porque también por el tema de la humedad, a veces tenemos una demanda muy pequeña de humedad, ¿no? De refrigeración, perdón. O sea, necesitamos, la herramienta nos dice, aquí hay una carga y necesitas poner un sistema activo, ¿no? Porque dentro de la herramienta de simulación Passive House tú puedes certificar con o sin refrigeración mecánica, Ujú. ¿vale? Entonces, Mm. llega un punto que hay veces que intentas con no lo pongo y al final la herramienta que casi que te obliga porque no Claro. cumples los criterios de confort, ¿no? En Ujú. Mallorca no se puede hacer Passive House sin refrigeración activa. En Barcelona no se puede hacer Passive House sin refrigeración activa o costaría mucho, dependiendo si estás en montaña o en playa, ¿no? Dependiendo de la altura. Y entonces la combinación de la arquitectura bioclimática con la eficiencia energética es eso, son los sistemas activos. Ujú. Entonces, Ujú. yo si me hiciera una casa, sí que le pondría refrigeración mecánica y la pondría a través de bomba de calor. Claro, un sistema que no se considera renovable, pero si tú pones una placa fotovoltaica y pones una aerotermia, básicamente tu consumo de Claro. electricidad va a ser Es nada. muy bajo, muy bajo, ¿no? Entonces, ¿son necesarios los sistemas activos en Passive House? Pues cuando los climas son agresivos, sí. O sea, quiero decir, en Mallorca es necesario, en Andorra es necesario porque necesitamos calefacción, ¿no? O sea, tú en Andorra no puedes tener una Passive House que esté a 24 grados en invierno solo con un recuperador de calor. El recuperador de calor recupera calor, pero tiene que haber un sistema activo dentro para generar ese calor. Claro. O sea, quiere Tiene un decir, apoyo. O eso, montas una fiesta todos los días en casa, Enrique. Para que carga caliente la interna, sí, casa. podéis hacerlo. Bueno, Lo que te yo salga más estaba pensando barato. en otras cosas, pero son un poco cochinas que se puede también calentar la casa. Y luego, si se entiende el concepto de Passive House, con muy poca energía voy a mantener la temperatura todo el año dentro de la vivienda. Entonces, Claro. durante 6, 8 meses, la vivienda está abierta y completamente los sistemas de activos no están funcionando, solo el recuperador y tal. Y luego las 2 meses de calor, 2 meses de frío, sí que la tenemos más protegida la casa, nos preocupamos más por la aerotermia, las protecciones solares, ¿vale? Pero sí que vamos a necesitar un sistema activo. Entonces, cuando la temperatura exterior esté a 35 grados en verano, nosotros estaremos a 25, 26 dentro de la casa con una aportación muy pequeña. Si nosotros solo hemos trabajado sistemas pasivos, esa semana que estemos a 35, 40 grados, la vivienda va a estar a 30, 32, va a hacer calor dentro y no vas a tener manera de sacar ese calor Ujú. porque no hay una pequeña aportación de frío para eliminar. Además, las Passive House controlamos el volumen interno. Entonces, con una pequeña aportación, quitamos el calor, cerramos la casa y estamos en un ambiente mucho más confortable que el exterior.
No sé si me he explicado, me he Sí, enrollado un poco, sí. pero Sí, yo fíjate, No, no, tiene toda la lógica. volviendo al ejemplo de la obra esta que hemos hecho, allí el único sistema de climatización que se ha hecho es un suelo radiante refrescante y que aún no se ha activado. O sea, pero bueno, sí que tienes esa posibilidad de en un momento dado, ¿no? Activarlo para de alguna manera hacer esa aportación de refrigeración a la vivienda. sí, sí, ¿Vale? sí. Es más, me has dicho que tenía placa solar, ¿no? Tenemos placas solares, sí. Entonces es que se puede hacer trabajar, se domotiza y se hace trabajar al suelo Así está. radiante refrescante, aunque no se necesita, a lo mejor solo necesitas 1 grado o 2 grados, Sí, sí. no lo encenderías, pero como ya estás generando energía que no la vas a usar porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, o la consumes o la viertes a la red y la malvendes, ¿no? Entonces tú activarías el suelo refrescante y entonces sería como gratis, o sea, que decir, estarías... Claro. Ujú. Eso es. Sí, sí, ese ahí es- ese- al final incluso te puede bajar el grado de humedad también un poco, ¿vale? Porque al final estás refrigerando, ¿no? Yo creo que también te quita algo de Bueno, humedad. la humedad solo se puede bajar por equipos de Pues claro, por impulsión de aire, ventilación. Vale. no No, por, vale, no por vale. suelos. Pues bueno, allí sí Claro, el que. suelo te la condensa además, ¿no? Porque aquí en Valencia, por ejemplo, lo de poner un suelo radiante o un techo radiante, o sea, un techo Sí, refrescante es o verdad, o sí. un suelo refrescante, al menos en las zonas así muy costeras y que tienen mucho grado de humedad, o metes El el deshumectador, sí. deshumectador que ha metido Antonio en la casa o te chorrean los suelos y te chorrean los techos, vamos. Sí, no se recomienda poner en zonas húmedas suelo refrigerante. Es que está el suelo refrigerante y el suelo refrescante. Ujú. El Claro, depende suelo de la refrigerante, temperatura, ¿no? sí, el suelo refrescante nunca está a menos de 18 grados. Ujú. Porque Ujú, pasa lo que dices tú, Enrique, que condensa y entonces es un desastre, un Sí. desastre. Porque la casa está nueva Y está claro. y empapado. entonces se tiene que poner una deshumidificación adicional, que es lo que tiene la casa de Ujú. Alicante, o ver en la herramienta si con el sistema de fan coils de expansión directa podemos vencer la carga de humedad. Ujú. Entonces, pero claro, el simulador, designer Passive House, lo tiene que saber muy bien esto y luego el cliente tiene que entenderlo. Tiene que entender Claro. porque o sea, claro, tengo una casa nueva, tanto dinero, Me tal, no está sé qué, chorreando. y te envía una foto, ¿no? Y tú dices, wow, wow, ¿qué está pasando? Claro, yo también veo a veces que se entregan cosas, no solo en Passive House, sino Sí, mi vivienda en código construcción técnico. eficiente, Normal. construcción sostenible, etcétera, ¿no? Pero falta como un libro de guía al usuario, o La, sea, es como, Libro de a instrucciones. no, un Siempre libro a la nos lo han gente dicho le. sí, muchas veces, Sí, sí, que de son casas instrucción. que necesitan libro de instrucciones sí, 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 para bueno, entenderlas. pero te estoy Sí, hablando hay que de 4 entenderlas. páginas, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí, quiero sí. decir, y que el cliente las lea porque le interese saber, es como cuando nadie se lee el manual del coche, cuando se compra un coche, ¿no? Ujú. Pero nosotros empezamos a usar el coche y, ostras, ¿qué es este luz roja? Ostras, tal, y empezamos a ver el manual o buscamos directamente con el móvil. Las casas también van a ser un poco esto, ¿sabes? Las casas, o sea, si tú quieres estar en una vivienda confortable y gastando un poquito más de inversión y tal, al final, cuando uno gasta un poquito más, luego es más riguroso a la hora de ver, uy, ¿qué me han puesto? ¿Cómo va a funcionar esto que pagué tanto? ¿No? ¿Sabes? O sea, Ujú. y ese librito, esto hace falta. Entonces me he encontrado a gente que dice esto, ay, me ha condensado todo, no entiendo. Claro, les empiezas a explicar un poco la carga latente, cómo estás haciendo la ventilación, tal, no sé qué. Y se dan cuenta, ¿no? Mm. En Argentina, me acuerdo que estaba en el norte de Argentina, hace mucha humedad, ¿no? Y me acuerdo la hermana de un amigo de allí me decía, no, es que mira, Andreu, tengo el baño todo abierto y mira, y había literalmente, tú pasabas la mano por el baño Está y mojado. estaba Papá. empapado. Pero eso durante 3 meses al año, que es la Ostras. época de calor y humedad. ¿Vale? Y eso es así 3 meses al año. Dice, mira, Ostras. Andreu, yo es que lo tengo abierto y no sé qué. Y yo miraba y le digo, pero ¿dónde está el aparato que hace la ventilación mecánica? O sea, le empecé a preguntar Bueno. y no tenía nada, no sabía, o sea, tenía hasta un montón de conceptos confusos de humedad, Ujú. ¿sabes? Entonces, yo creo que es eso, que ¿Y era una passive? no, 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 no. En Argentina, Vale, no, vale. no, no. No era una passive. Vale. Estaba completamente abierta. O sea, las passive house que funcionan muy bien con climas adversos están totalmente. Es otro mundo. O sea, quiero decir, es un
una especie digamos, iba a No te decir sale. una palabra, pero no la quiero decir porque antes he dicho que no me gusta, pero es como un termo, ¿sabes? Vale. Ahí, entonces, nosotros estamos protegidos del ambiente exterior. Si tú abres el ambiente exterior, Entra todo el dentro. baño se te llena de humedad porque la humedad relativa interior de tu casa es la Claro, humedad hombre, relativa exterior. Si tú quieres que tu humedad relativa esté entre el 40 y 60, en un sitio donde están 8 meses o 6 meses al 80% de humedad, o sea, o no tienes un puedes abrir. sistema activo o no puedes bajar Claro. al 40. Claro. Es que o Oye, sea, Es que es imposible. hay, es que es hay imposible. recuperadores de calor que tienen el sistema entálpico que te regula también La humedad. la humedad. O sea, sí, o sea, los ¿Son suficientes recuperadores o siguen necesitando, entálpicos ¿vale? no reducen la humedad, regulan la humedad, que es La que diferente. entra. O Vale. sea, hay designers también que me decían, no, aquí Andreu, tranquilo, no, que es, aquí en Mallorca he puesto el recuperador entálpico para bajar la humedad. Y le decía, no. O sea, quiere decir, no, el recuperador regula la humedad. Entonces, es más, el recuperador entálpico se recomienda en Madrid, donde la humedad relativa baja por debajo del 30%. Ujú. O está en torno al... ¿Por qué? Porque si una passive house solo se ventila, entra y sale aire, se seca, ¿no? Cuando tú ventilas, secas el aire, ¿no? Entonces, se te Ujú. empieza a secar Las fosas la nasales. nariz, Ujú. los codos, los ojos, ¿no? Y tienes una sensación, la electricidad, o sea, es... Está ahí seco. Y entonces se pone un recuperador entálpico en Madrid porque no queremos bajar por debajo del 30%. Entonces el recuperador regula para que no baje por debajo del 30%. Pero es Ajá. más, en muchas zonas húmedas no se recomienda poner el entálpico porque cuando no tenemos el entálpico sí que se produce una condensación en la máquina que podemos liberar humedad, ¿no? Y cuando es... Entonces, este tema hay que analizarlo bien. No todas las zonas de humedad necesitan entálpico, ni no todas y muchas zonas secas necesitan el entálpico, ¿no? Y no lo ponen los designers porque es este el concepto, ¿no? Ujú. Vale. Muy bien. Oye, antes me he quedado con la duda de que ahora ya sé que te toca, solo es un apunte. Has comentado, yéndome un poquito para atrás, cuando has hablado de la construcción con madera, que no tiene la inercia térmica y todo eso. Eso de que no tiene la inercia térmica es incluso considerando el aislamiento que tienen las casas de madera o solo te refieres a la madera. Quiero decir, ¿tú haces una casa de madera con mucho aislamiento y sigues sin tener mucha inercia? El aislamiento no tiene capacidad específica ni inercia. O sea, serán ¿Vale? los materiales sólidos que tenemos, ¿Vale? ¿no? Y es la madera, el CLT, ¿no? Ujú. O sea, una casa de madera, ¿cómo podemos mejorarle la inercia? Poniendo un fermacel en la cara interior, ¿sabes? Vale. Placa de yeso que pesan Sí, 4 que le veces que le más. dé masa, ¿no? Entonces, la inercia térmica viene de los primeros 10 centímetros de la cara interior de nuestra vivienda. O sea, esta pared Vale. mía, sus primeros 10 centímetros, ahí es donde está la capacidad. O sea, nosotros cuando usamos climatización calentamos el aire, pero después de calentar el aire, se calienta el mueble, se calienta la silla, se calienta todo lo que tenemos Ujú. aquí, ¿no? Entonces, si yo apago el aire, ¿cuánto tiempo tarda en todo ese calor que yo he puesto en irse? Eso es la inercia, ¿no? Entonces, la Ujú. inercia viene de los primeros 10 centímetros. Entonces, yo puedo hacer una casa de madera y puedo trabajar muy bien la inercia poniendo 2 placas de pladur en vez de una como acabado interior. 2 placas de pladur hace que tengamos más capacidad específica. Una fermacel hace que tengamos capacidad específica. Entonces, Ujú. la inercia viene de los materiales que hemos utilizado en la capa de los primeros 10 centímetros. Entonces, podemos Vale. hacer una casa de hormigón armado, pero hemos puesto un trasdosado enorme con una cámara de instalaciones, etcétera. Entonces, pensamos que en realidad tenemos una casa con muchísima inercia térmica, porque la inercia térmica es a 24 horas, es noche-día, noche-día. Ujú. Entonces, Ujú. si en ese interior de la vivienda que hemos puesto un trasdosado, cámara de aire y aislamiento, esos primeros 10 centímetros no hay ningún elemento sólido de capacidad específica, esa casa que nos pensamos que tiene una inercia brutal, no la No la tiene, en tiene. verdad. Y esto también me ha pasado con muchos designers que me decían, Andreu, pero si la casa es de hormigón armado, o sea, ya no es que se enfadaban, ¿no? Pero hay una herramienta en internet que se llama Ubacus, gratuita, ¿vale? Y cualquiera puede entrar
y poner la sección constructiva de lo que esté analizando y te va a decir, te va a explicar la capacidad específica que tiene esa solución constructiva. Y cuántas horas puede acumular y cuántas horas tarda en liberar esa energía. Y yo les explicaba con esos cálculos que era el fallo había sido poner una cámara de aire, o sea, poner elementos que no tienen capacidad específica en los primeros 10 centímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, las casas que ahora se están empezando a hacer, que son únicamente con placas de Pladur o de Aquapanel en el exterior y luego se pone un SAT exterior, que también es un aislamiento que por lo que me estás diciendo no tiene masa, no tiene inercia, son casas que no tienen prácticamente inercia térmica. Entonces, sí, pero pueden estar muy bien aisladas. Dime. Pero ¿cuál es la cara interior como la la cara han hecho? interior es Pladur, suele ser pues Pladur, lana de roca, Aquapanel y SATE exterior. Entonces, claro, o casas de steel frame también, ¿no? Entiendo, steel frame, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Por lo que te estoy entendiendo, esas casas tienen muy poquita inercia, aunque están muy bien aisladas porque tienen un SATE exterior y todo eso, pero quizá el SATE debería ser un hormigón aislante, o sea, un mortero aislante en lugar de un XPS o algo así, o estoy mezclando churras con merina. O sea, una cosa... Puede ser. Sí, a ver, sí, es verdad que mejor lo he explicado. Está la capacidad específica y la inercia, ¿no? Entonces, esas casas, o sea, eso es la fachada. Luego hay que contar también cómo es la cubierta y cómo es la solera. Entonces, si, por ejemplo, las viviendas Passive House tienen una hermeticidad muy alta, ¿no? Y tú puedes acumular, el calor se queda dentro de la vivienda porque no hay infiltraciones de aire hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿Vale? ¿qué pasa Entonces, en esta he podido usar una solución constructiva de madera que tiene capacidad baja, pero la inercia es alta. O sea, porque el volumen de aire no se pierde la energía, ¿no? Cuando trabajamos y luego está el tema de la capacidad específica de esa casa de madera es baja, porque es de madera y no tiene ningún elemento que acumule calor, ¿no? En los primeros 10 centímetros. Entonces, las casas de Aquapanel que tú dices, yo primero, antes de estar al 100% decirte algo, yo lo primero que haría es ir a la herramienta y calcular su capacidad específica. Porque a veces una cosa tiene una densidad que yo pensaba que era muy poco y en final es una densidad muy alta y sí que tiene bastante capacidad específica, ¿no? Entonces, primero yo lo analizaría. Y a priori, o sea, la construcción que se está haciendo ahora es con mucho aislamiento, materiales de baja densidad, pues estas cosas no tienen en teoría no tienen mucha capacidad específica. La inercia hay que valorar como, digamos, la envolvente, todo, y la capacidad específica es lo propio de la solución constructiva, ¿no? Vale. Muy bien, pues yo creo, mira, hay una pregunta que siempre nos surge, que es el tema económico, ¿no? de las Passive House. Entonces, era preguntarte, Andreu, si existe mucha diferencia en cuanto a hacer una vivienda Passive House en clima cálido o en clima frío, si económicamente pues tenemos alguna diferencia notable. Sí, o sea, cuando nosotros haríamos la simulación en un clima frío en Passive House, casi que estamos obligados a poner vidrio triple. En un clima cálido, vidrio doble. Los espesores de aislamientos no es necesario en un clima cálido. ¿No sería necesario vidrio triple a priori? Vale, me imagino que el cálculo es el que te lo hice en un clima cálido. La herramienta O sea, yo como experiencia tuya. Hago mucha simulación en clima cálido. Yo estoy ahora siempre poniendo vidrio doble. Pasa que hay vidrios dobles de alta calidad o el cliente promotor o el que esté arquitecto me dice, no, es que me han dado un presupuesto y el vidrio triple vale nada. Sí, muy poco más que el vidrio doble, entonces ponen el vidrio triple. Yeah. También por un tema de acústica, ¿no? Que son muy buenos acústicamente. Sí. Pero el Passive House en clima cálido es más económico que en clima frío. Fíjate. Simplemente porque en clima cálido los espesores que te salen a ti de CTE, de aislamientos, es prácticamente lo mismo que pondríamos en una Passive. Y el vidrio sería un poquito mejor que lo que nos está marcando el H1. El H1. Y luego cuando nos vamos a clima frío, pues claro, si tú tienes que vencer la demanda de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, pues es más complicado. Entonces sí que te vas a aislamientos más grandes, ventanas triples
En clima cálido, si el salto térmico entre el interior y el exterior es prácticamente el mismo, nos ahorramos el recuperador de calor. Claro. Solo lo pondríamos si queremos, en el caso de que queramos tener una calidad de aire muy buena dentro de la vivienda. O estamos en un sitio con contaminación. Entonces queremos tener unas etapas de filtrado en el aire de la vivienda y no lo ponemos tanto por la recuperación de calor, sino por tener una ventilación y una calidad de aire muy alta, ¿no? En clima cálido siempre va a ser más fácil certificar. Claro, porque además económicamente es más fácil climatizar, ¿no? que calefactar. ¿no? Calentar siempre, claro, tienes un consumo mucho más alto en cuanto a kilovatios que, ¿no? Las refrigerar. facturas de... Claro, a ver, yo ya también optaría por poner aerotermias, bombas de calor, siempre, Sí, en todos los proyectos. Entonces sí que es verdad que la refrigeración consume más, sí. Y luego Porque hay... Perdona, y está pensado, o sea, ¿podríamos llegar incluso a obtener una Passive House en clima cálido con una buena hermeticidad? O sea, consiguiendo la buena hermeticidad de la vivienda y como bien has dicho, que a lo mejor no hiciera falta ese vidrio triple o incluso no hiciera falta el recuperador. O sea, ¿se podría llegar a conseguir una Passive con esos parámetros, sin recuperador, sin vidrio doble, solamente cuidando muy bien la hermeticidad de la vivienda para tener ese control del aire? Sí, o sea, el tema del recuperador tendríamos que discutirlo, por qué motivo lo ponemos o por qué motivo queremos quitarlo, ¿no? Pero se podría, sí, es más, los planteamientos que les estoy haciendo ahora a las personas de Paraguay y Argentina interesados, o sea, porque no lo hemos comentado, pero bueno, yo Ahora tenemos apuntado, está apuntado. Sí. Ahora te lo comentamos. acabo de volver de las charlas estas. Y entonces yo estoy haciendo PHPP, simulaciones, para primero creérmelo yo, validarlo yo primero y luego mostrárselo a potencial cliente, ¿no? Que sería pues un hotel o una escuela de niños o un edificio residencial, ¿no? Que son las tres cosas que estoy analizando. Y vencer, yo el principal hándicap que tengo para certificar en Latinoamérica es el tema del vidrio doble, que allí aún van con vidrio simple y eso es imposible en Passive House. Para meterle un vidrio Y triple. claro, no, vidrio triple, ellos No cuando sale, hablan no. de vidrio triple es muy gracioso porque se piensan que son 3 vidrios, como un vidrio laminado que viene Sí. Entonces tú les dices vidrio triple y ellos se piensan que es un vidrio de 3 capas juntos, ¿sabes? Sí. Y eso no me había pasado nunca hasta que llegué allí. Claro. Y bueno, sí, se puede certificar y lo que estoy viendo es que con espesores de aislamiento muy bajos, es principalmente el tema de la protección solar, cómo bajar la demanda de refrigeración, porque tienen un fichero climático que durante todo el año hace mucho calor. Entonces, tú en una vivienda Passive House en Paraguay le tienes que poner refrigeración mecánica, sí o sí. Es que allí todo el mundo tiene aire acondicionado en casa. Todo el mundo en Paraguay. Todo el mundo, ¿eh? Pero te hablo de hasta las chabolas, de los barrios chabolistas, tenían aparatos de aire acondicionado, ¿sabes? Fíjate. Entonces, no se discute. No voy a hacer un edificio bioclimático, sí, pero le van a poner aire acondicionado. Porque con arquitectura bioclimática tú no puedes bajar de los 40 grados a los 25. O sea, quiero decir, tendrías que hacer una cosa impresionantemente bien con cascadas de agua o algo así, ¿sabes? Porque no se podría, o sea, quiero decir. Claro. Oye, y ahora que has dicho lo del tema de que es tan importante el tema de los sombreamientos y todo eso, entiendo que también en climas cálidos es especialmente importante considerar el tema de las orientaciones, ¿no? Y el diseño de ventanas, porque claro, podemos sombrear poniendo elementos que hagan sombra o podemos sombrear ajustando la orientación de manera que no tenga tanta incidencia. ¿Eso también se tiene en cuenta en el diseño de Passive House en climas cálidos? Sí, o sea, la combinación en obra nueva es fabuloso porque puedes intentar probar todo, ¿no? Cuando tenemos ya un edificio que hay que rehabilitarlo, la orientación es la que es y tal. Yo me acuerdo en el máster de arquitectura bioclimática había un profesor que me dijo algo muy revelador con esto de la orientación. Y era que realmente nosotros no tenemos el primer parámetro que vemos no es la orientación, es la dirección de los vientos de la zona.
la dirección de los vientos de la zona es más importante que la orientación. Y yo me quedé así como, guau, pues para mí lo más importante era la orientación, la ganancia solar, protección del sol. Yo pensaba que arquitectura y lo de los vientos me dijo que incluso eran más. Y eso es un parámetro que yo no lo veo en los análisis, cuando hablo con la gente, ¿no? Y luego el tema de la orientación también, con muchos arquitectos, me pasan planos y no han puesto el norte, ¿sabes? Entonces, también era como... Entonces, el tema de la orientación a través de la herramienta, o sea, SketchUp tiene un plugin que se llama Design PH y con ese trabajamos el PHPP, ¿no? Podemos hacer import-export al Excel muy fácil a partir de esta herramienta, ¿no? Entonces, analizamos toda la orientación, movemos 15 grados, 30 grados, vemos a cada orientación cuánta ganancia solar tenemos, cuánto nos protegemos de él. Nos damos cuenta de que tenemos demasiada superficie vidriada en tal orientación, la reducimos, abrimos en otra. O sea, todo esto sí que se hace en Passive House. Eso con las viviendas que tú y yo hacemos, Enrique, no, es que eso ni se estaba plantea. Pensando justo en eso, digo, si te hablo de superficie vidriada en algunas de las casas que estamos haciendo, vamos. No, ya lo sé. Te mueres. No, pero luego veo que, a ver, los proyectos tienen unos voladizos de 3, 4 metros, entonces nunca hay incidencia directa. No. A ver, ahí estas cosas se analizan, entonces... Ahí lo pero sí. Además, en muchas de estas casas ya se está trabajando con las empresas de carpinterías metálicas para crear elementos de sombreamiento ocultos en el exterior, de stores exteriores, de cosas exteriores que a pesar de tener esos ventanales tan grandes, si hay alguna orientación en la que por vuelos no puedes conseguir el sombreamiento, pues ya se están inventando elementos exteriores ya están inventados, pero se están desarrollando, están empezando a implementar en viviendas de diseño estos tipos de elementos para sombrear las carpinterías y los vidrios, porque es que yo he hecho casas que no tienen fachada, es todo vidrio, entonces claro, da igual la orientación que estés, que va a haber un vidrio, entonces a ver qué haces ahí. Sí, hay que protegernos del sol, o sea, otra vez el coche, cuando yo voy conduciendo y el sol me está pegando, ¿qué es lo primero que hago? Bajo la sombrillita esa, sí. La sombrillita para que el sol no me dé directamente en la cara. El parasol. Es que al final tú comparas la naturaleza o cuando una máquina como es un coche, tal, con los edificios y ahí sacas las respuestas. O sea, Muy bien. Pues bueno, llevamos una horita. Yo por ir terminando, como antes nos has comentado así por encima y hemos dicho que queríamos hablar también de tu viaje por las Américas y tus periplos por allí. Aparte de lo que nos comentaba antes del aire acondicionado que te llamó poderosamente la atención, que todo el mundo tenía un aparato de aire, ¿qué otras conclusiones has podido sacar de ese viaje? Bastantes. A ver, yo llegué a Argentina y Paraguay es la zona, si tú miras el fichero climático Passive House, es la zona de clima 7, que es el máximo en humedad y en calor. O sea, no hay más caluroso que ese fichero climático, ¿no? Y entonces yo llegué allí y me sorprendió mucho que se usaba mucho vidrio simple aún. ¿Vale? Entonces también es un tema de que la industria aún no está dirigida, ¿no? a unas carpinterías de mayor prestaciones porque hay un hecho, una casuística que diría, ¿no? en Paraguay muy anecdótica, que es que ellos tienen la 99% de la energía eléctrica es renovable a partir de una presa hidroeléctrica que comparten con Brasil. ¿Vale? Entonces, creo que hay 18 presas hidráulicas y tienen 9 y 9, pero además Paraguay le alquila 5 a Brasil y se queda con 4. Y con esas 4 que tiene aún le sobra energía que las vende. O sea, entonces, claro, cuando yo hablaba con ellos, cuando nosotros hablamos de Passive House aquí, el principal tema es la factura eléctrica y los consumos. Claro, allí ellos, y otro dato también es que el aire acondicionado lo ponen a 19, o sea, realmente en los sitios hacía frío, o sea, ellos no lo ponían a 22, lo ponían a 19, o sea, eso se nota también que la energía da igual un poco, ¿no? O sea, entonces, ellos ponen el aire acondicionado muy bajo,
todo el mundo tiene aire acondicionado y la energía es muy barata. Entonces tú dices, Andreu, ¿cómo entraste tú allí el Passive House? ¿Sabes? Porque si una persona simplemente lo que veía es una casa pequeña tenía entre 5 o 6 aparatos de aire acondicionado. Una O por sea, habitación. muchísimos. Sí, sí. Y además es que no hacían ni multi-split de una máquina con varias interiores. Era uno por uno. Y este año uno, el año que viene otro. Este año, el año que viene. Y entonces me acuerdo también, había muchos aires acondicionados. Y me acuerdo las charlas que yo les preguntaba a los alumnos. Fui a hacer charlas en universidades de ingeniería y de arquitectura. Ujú. Y les preguntaba, si yo ahora apago el aire, que estamos aquí, ¿cuánto tiempo creéis que estamos a 35 grados como estamos fuera, ¿no? Y me decían 5 o 10 minutos. ¿Sabes? O sea, y yo en ese momento estaba explicando la hermeticidad, el aislamiento, ¿vale? Porque también es un tema de concepto de que el aislamiento lo tienen pensado para clima frío, ¿no? Entonces, yo empecé el viaje en Argentina y allí se bebe mate, ¿no? Yo era la primera vez que estaba en Argentina. Entonces, me sorprendió muchísimo. Todo el mundo La bombilla, con con su su bombilla. termo, con su termo de aquí para allá, todo el mundo haciendo el ritual del mate, compartiendo con gente, ¿no? Y el agua caliente, ¿no? Entonces, cuando uno llega a Paraguay, ellos no beben mate, ellos beben tereré, ¿vale? Entonces, el tereré es lo mismo, pero tienen el termo con agua fría, ¿vale? Durante todo el año. Entonces, a nadie, a ningún paraguayo se le ocurre ir con una botella de plástico con hielo para Bueno, durante el día ir haciéndose el tereré, ¿no? Entonces, a mí me servía muy bien de comparativa en Passive House, ¿no? Porque tú, el Passive House es como ese termo, ¿no? Lo puedes usar tanto para tener tu agua caliente como para tener tu agua fría, porque al final lo que queremos es acumular la energía que no se nos escape, ¿no? Entonces, era una anécdota que contaba mucho de que las viviendas allí también se tienen que aislar, ¿no? Entonces, el aislamiento no lo tenían así como una cosa que había que ponerlo en los proyectos. Las normativas aplicables allí de edificación no son muy estrictas ujú. y además, si la gente lo incumple, no es como aquí que enseguida tenemos a alguien encima y Ahí no pasa nos nada. están... Allí eran bastante más laxos, ¿no? En Latinoamérica, al final, un poco el sistema Bueno, no está tan pero es como has controlado, dicho ¿no? tú aquí de hace 20 años y eso también habían... No es que no se hiciera lo que ponía en proyecto, pero sí que era también un poquito más laxo. O sea que... Pues yo imagino que poco a Sí, poco sí, irán sí. cambiando. Y entonces allí el concepto de la salud es el que vende mucho. O sea, Ujú. si tú tienes una Confort energía también, muy ¿no? barata, el- El salud, confort de la salud. el confort y la salud que entonces si tú les dices, no, esto lo ponemos para ahorrar energía, no le interesa. No le interesa porque tienen una energía renovable, la energía muy barata y no interesa. Entonces, allí lo que yo vi es otra cosa que aquí también hablamos mucho, que es el término, los conceptos de salud, ¿no? Cuando habitamos edificios, ¿no? Pues la ventilación, la luz que tenemos, ¿no? Todo esto. Y allí sí que estaban muy concienciados más con cosas de salud que con cosas de consumo, ¿no? De energía. Ujú. Entonces, eso me pareció bastante peculiar y así como más anécdotas. Porque el efecto invernadero y todo eso por el tema de los aires acondicionados tampoco... No, ¿El qué? no... Les da un poco igual, ¿no? No, digo, el efecto invernadero que provocan el tener tantos aparatos de aire acondicionado, el verter tanto CO2 a la atmósfera y todo eso, que tampoco... Pero el aire acondicionado realmente no vierte CO2, es lo que le aporta la energía, ¿no? Bueno, Al aire. Claro, si la energía es limpia, sí, la verdad es que Exacto, sí, es que renovable. exacto. toda razón, de verdad. Exacto, no hay, porque la energía viene de la hidroeléctrica y ahí no se ha emitido CO2 Ujú, es para verdad, es verdad, es verdad. hacerla. Entonces, sí, este tema, además, Paraguay me gustó mucho, es un país tranquilo, económicamente estable, venía de Argentina y la verdad Hmm. que fue un poco, me impactó bastante el tema de, ibas a cambiar un dinero y no te imaginas, te ibas con un fajo que parecía que fueras... Millonario. No, y te decían, esto vale 40.000 y tú tenías que pagar en efectivo, tenías que contar 40 billetes si tenías de 1.000, porque el 1.000 era el que habían sacado ahora
porque todos los demás eran más bajitos. Entonces, todo el mundo se había acostumbrado, estaba creando la tendencia de pagar con tarjeta, porque es que con dinero en cash no te cabe en la cartera. Necesitas ir con una mochila, ¿no? Para llevar el dinero. Sí, es que esto me lo decían los amigos argentinos. Dice, yo voy al banco con mochila cuando tienen que pagar algo, tal. Y da miedo, ¿no? Un poco. Entonces, y tú estás en un restaurante o en la calle y pagas una cosa de 12.000 y tienes que sacar 12 billetes, ya no sé, es como un poco impactante eso. Y luego llegas a Paraguay y, bueno, está mucho más tranquilo. Allí es un país peculiar, sí, es un país que especialmente me ha gustado mucho. No he investigado mucho la historia, sé que hubo una guerra con Brasil, Bolivia, Argentina, que les quitaron el acceso al mar y murieron el 90% de los hombres en esto. Entonces es un país levantado por mujeres. Ostras. Sí. Por eso funciona. Por eso funciona bien, es un país... Por eso funciona y lo encuentran todo. No se habla de delincuencia, no hay... Bueno, me gustó especialmente, lo llaman el agujero negro de Sudamérica, no sé, pero bueno, yo aconsejo visitarlo. A ver, no tiene ni mar ni montaña, pero está bonito, Bueno, sí. Muy bien. Pues oye, Sí. yo creo que hemos hablado un buen rato y largo y tendido de temas de Passive House en clima cálido. Entonces, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, alguna cosa que digas, es que no hemos hablado de esto y de esto hay que hablar. Bueno, siempre Siempre hay algo. hay algo. Alguna cosa que sea, Bueno, pero que eso nos sea dará importante, pie ¿no? para que venga luego otra vez. O sea que no te preocupes. No, Que te el tema traeremos. de cómo veo el Passive House, la evolución en Latinoamérica, es una cuestión de que se empiecen a poner en línea varias cosas, ¿no? Los técnicos, el conocimiento, la conciencia, ¿no? Y yo creo que es inevitable. O sea, quiero decir que la eficiencia energética y la arquitectura bioclimática al final es el futuro también y va a acabar llegando allí y la tecnología va a acabar llegando Y la y todo. O industria sea, se va a adaptar a las necesidades porque empezarán a haber vidrios dobles, empezarán a haber aislamientos, No, yo creo que también es un poco de que evolucione esa industria hacia este camino, que seguro que alguien ve el camino y tira por ahí. Creo yo, vamos. sí, sí, sí. Sí, son gente ahí profesionales. En esa semana me reuní con gente y de verdad que sí que saben un montón, todo. Entonces, es como que es cuestión de tiempo que el país y también Argentina y otros países que no conozco, al final empiecen a hacer más passive. Es cuestión de tiempo. Ujú. Y nada, también quería agradecer porque yo fui allí gracias a la invitación de ILAB, que es el Instituto Latinoamericano Passive House, y quería Ujú. mandar un recuerdo a Paolo Massacesi y a Juan Manuel, que son los dos presi y director técnico del ILAB. Muchas gracias por la invitación. Y también un saludo a Patricia Caballero, que es una chica que conocí allí, que también os cuento una anécdota muy rápida sobre esta Claro. chica. Estábamos hablando de temas de calidad dentro de los hogares, ¿no? Y ella, justamente el día que la conocí yo, venía de una reunión porque se va a construir el rascacielos más alto de Latinoamérica en Asunción, Paraguay. Ujú. Y ella venía de la reunión porque ella es experta en diseño de interiores, bioconstrucción, salud del aire, todo esto, de formaldehídos, de tal y tal. Y me acuerdo que dijo, mira, yo he entrado en la reunión con estos magnates, con esta gente que eran la superconstructora, la super no sé qué, ¿no? Todos estos. Y les dijo, mira, yo sé que la reunión la habíamos programado para 1 hora, pero va a ser de media hora. Y yo me quedo así, wow, ¿y por qué? Dice, porque es que ella tiene una alta capacidad de notar si el aire es viciado, de si la piel se le seca rápido, ¿no? Entonces, yo con ella coincidía en temas de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, me dice, sí, es que he notado que vosotros no tenéis el espacio ventilado, he visto, no sé, estos temas, estos materiales que habéis hecho aquí, tal, no sé qué, y yo es que más de media hora no puedo estar aquí, ¿sabes? Y le dijo eso, la mujer, esta especialista, le dijo eso a la gente que la iba a contratar. Entonces, Claro. aquí pueden pasar dos cosas, o que les caigas como el culo, ¿no? O que a los idolatren. 2 días te llamen porque quieren trabajar contigo, ¿no? Entonces me pareció como súper
esta chica que ya llevaba muchos años trabajando, que ya tenía una experiencia reconocida y que se fue al edificio que va a ser el más alto de Latinoamérica y les dijo esto así, dices, ostras, esto es que sí que hay una conciencia, ¿no? Hay unas personas que están trabajando en esto, ¿no? Y nada, y me pareció como súper guay la anécdota cuando me lo contó y se fue a la media hora de la reunión. Claro. No, este tipo de personas son las que hacen que vaya entrando estas filosofías en los países, porque al final son las que empiezan a divulgar, a hacer conocer. Entonces, a raíz de que esa persona va divulgando, pues hay otras 3 o 4 que cogen esa idea y la difunden también. Entonces, empiezan a hacer red. Pero claro, ella debe ser de las personas que están allí como iniciadoras de este tipo de cosas y todavía suenan a raras, ¿no? Esta es la rarita de estos temas. Sí. Pero luego será lo normal. Sí, a ver, hay un aspecto siempre económico en todo, ¿no? O sea, quiero decir, si tú no te puedes permitir los tomates estos de aquí de Huesca súper ricos, pues te compras los tomates pera, ¿no? O sea, quiero decir, al final nosotros tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces allí se ve esas ganas de ir a más, pero aún el mercado está con vidrio simple, está... Claro, esa es la realidad. Pero es más, ahora en enero, febrero, en marzo se va a hacer el Icebox Challenge, que es, no sé si lo habéis oído alguna vez. Sí, que el cubo de hielo, ¿no? Es una prueba Passive House para demostrar la pérdida de energía a través del derretimiento de una tonelada de hielo durante 15 días o 2 semanas, 10 días, dependiendo del sitio, ¿no? Y se va a hacer ahí en Asunción en verano, en una gran plaza que tienen allí. Y se va a hacer allí y va a estar. Y entonces eso también a la gente de allí le va a demostrar, ¿no? Que el vidrio simple pues es una cosa que ya hay que dejar atrás, que las casas sin aislamiento funcionan peor, ¿no? Entonces, visual, ¿no? Entonces, está guay porque la ciudad está... Lo vi como una ciudad que tiene ganas y... que tiene potencia, ¿no? Para crecer y para cambiar y claro. Sí. Qué bien. Muy pues, bien. Oye, mándales un recuerdo de parte de Comunicar a todos tus amigos de Sudamérica, porque nosotros queremos que nos escuchen en Sudamérica. Luego nos pasan los contactos, los etiquetamos y... Claro, a todos. Sí, que les llegue el podcast. Que nos conozcan a través tuyo en Sudamérica. Sí, a ver, ya lo estáis haciendo, porque yo me acuerdo de subir en un coche con otros arquitectos que yo no conocía, pero estábamos hablando... Y tenían puesto el podcast. No, tenían puesto, no, os conocían. Ostras. ¿Ah, sí? Claro, sí, os conocían, sí. Y era como, wow, pues yo también los conozco, tal. Qué bueno. Claro, sí, os escuchaban una pareja de arquitectos, sí. Qué guay, qué fuerte. Qué ilusión. Qué bueno bien. Esto de las ondas, ¿no? Bueno, de las ondas, de internet, lo lejos que te hace llegar, es una pasada. Sí. Bueno, pues oye, como siempre es un gustazo tenerte aquí en los micros y espero que no sea la última, bueno, espero no, sé que no va a ser la última vez que te tengamos en los micros y de hecho nos vamos a ver pronto en el Congreso de la Plataforma de Edificación Passive House en Madrid, que vamos a ir nosotros también y no sé, poco más nos queda por decirle, ¿no? Antonio, ¿tú quieres decirle algo más, Andreu? No, simplemente pues eso es lo mismo que has dicho tú, que es un placer tenerle por aquí y yo creo que lo mejor es que bueno también se despida Andreu y nos diga dónde podemos localizarlo para todo aquello, ¿no? Que quieran indagar un poquito más sobre el Passive House en climas cálidos y que conozcan un poco más de ti. O cualquier Passive House también, porque Andreu es especialista, pero... ¿Dónde te pueden encontrar? Ahora mismo me pueden enviar un mensaje por LinkedIn o por Instagram en Safe Energy Now. Y nada, y próximamente tengo nuevas noticias que ya las publicaré. De momento no quiero... No quieres avanzarlas. No quiero gafarlas tampoco. Entonces, sí, de momento pones mi nombre en internet y por LinkedIn me puedes contactar. Muy bien. Y atentos a las redes para las novedades, Andreu, cuidado que... Y el año que viene, el año que viene será mucho más fácil. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Andreu. Pues muchísimas gracias. Un placer haberte tenido por aquí, sí. Y nosotros... placer es mío. Y nosotros, nada, Enrique, bueno, decirle a todo el mundo que, como decimos todas las semanas, que bueno, que nos den like, que nos sigan aquí en YouTube, que estamos en cualquier plataforma de podcasting.
y que, como hemos comentado antes, que se lo pasen a sus amigos, a sus colegas, ¿no? Que cuanto más gente seamos aquí escuchando el podcast, pues muchísimo más. Si estáis en Argentina o estáis en Paraguay, pues oye, pasárselo también y pasárselo a todo el mundo. Que luego nosotros luego lo vemos, a ver quién nos está escuchando, o sea, que podemos verlo. Claro. A ver si de repente vemos que crece la curva ahí de Sudamérica. Gracias a este programa. Será un placer. Muy bien, muy pues bien. Nada. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao.